Salmo 97. Antes de entrar al Salmo 97, nos vamos al Salmo 96. ¿Y por qué? Les recomiendo un papel y un lápiz. El estudio de hoy va a tener unas ideas que puede ser que les sirvan mucho en el futuro. Hemos predicado sobre el Salmo 96 la vez pasada. En dos tandas, en 2 domingos, Salmo 96. Hablamos de 8 características de un corazón que vive en la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Cantarle a Dios, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, tributad ofrendas al Señor que le den gloria y honra. Quinto, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Sexto, temer delante de Él toda la tierra. Séptimo, decir entre las naciones que Jehová reina. Y por último, la octava, y esta es importante y quiero que la leamos otra vez. La octava está en el Salmo 96, versículos 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Y por qué les digo, por qué leemos el Salmo 96? La última parte. Porque según los historiadores y los conocedores del idioma hebreo, el Salmo 97 es la continuación del Salmo 96 de estos versículos. Es decir, lo que hace el Salmo 97 es tomar estos últimos versículos del Salmo 96 como base, ¿ya? Porque en el Salmo 96 nos dice textos como este: delante de Jehová que vino. ¿Cómo que vino? ¿Había venido ya? No vino, todavía no ha venido. Porque vino a juzgar la tierra. Dios todavía no ha venido a juzgar la tierra. Entonces, ¿de qué me está hablando? Exactamente, de la segunda venida de Cristo. Entonces, los últimos versículos del Salmo 96 es un versículo profético que está hablando acerca de la venida de Dios a juzgar la tierra. Entonces dice que cuando venga, se va a regocijar toda la naturaleza. La naturaleza se va a regocijar, ¿no? Nos dice, alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová vino a juzgar la tierra. ¿Y cómo la va a juzgar? La va a juzgar con su justicia y con su verdad. No es con nuestra justicia, es con la suya. Y no es con nuestra verdad, es con la suya. Es lo que Él piensa, la norma con la que va a ser juzgada la tierra. ¿No es cierto? ¿Cómo saber qué es lo que Dios piensa? Bueno, para eso está pues la Biblia. ¿No es cierto? Para eso nos dejó la Biblia escrita, para que sepamos cuáles son las normas que Él va a utilizar para juzgar. Y en el Salmo 97 estamos hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis sobre la segunda venida de Cristo? Que Él viene como siervo, Él viene como ladrón en la noche. ¿Cómo viene Él en la segunda venida de Cristo? Como rey. Él viene como rey. Ya no viene como siervo sufriente en su primera venida. Ahora viene como rey para reinar. Eso lo encuentran en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y por eso, el Salmo 97, ¿cómo empieza? Jehová reina.
regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, ¿no? Entonces, el Salmo 97 empalma con el Salmo 96 en este mensaje profético de que Dios viene a juzgar la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y viene como rey, viene con la imponencia de un rey, con la autoridad de un rey soberano, de un Dios que tiene el derecho, la autoridad y el poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Entonces el Salmo 97 nos dice que Él viene a juzgar. Ahora, el Salmo 97 es muy interesante, porque está dividido en dos grupos, ¿ya? El Salmo 97 nos habla del versículo 2 al versículo 7, del 2 al versículo 7, nos habla de un tipo de personas, ¿ya? Y del versículo 8 hasta el versículo 2 nos habla de otro tipo de personas. Es decir, nos está diciendo el Salmo, y lo vamos a estudiar todo, Dios mediante, nos está diciendo de que el juicio de Dios, esto es interesante, el juicio de Dios divide a la humanidad en dos grupos bien marcados. No tres, no cuatro, dos. La Biblia menciona continuamente que a los ojos de Dios la humanidad se divide en dos grupos bien marcados, ¿no? Por ejemplo, lo hemos estudiado antes. La Biblia nos habla de los que viven en tinieblas y los que han sido llamados a la luz, ¿verdad? Los que viven en tinieblas y fueron llamados a la luz, dos grupos marcados. La Biblia nos habla, por ejemplo, en 1 de Pedro 2, versículos 9 al 10, ¿no? Nos dice, los que antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, los trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En Efesios 2, 5, los que están muertos en sus pecados y los que han recibido vida por la gracia en Cristo Jesús. En Génesis 20, versículo 11, los que no tienen temor de Dios y los que tienen temor de Dios. Y un pasaje que estudiamos en uno de estos estudios de doctrinas fundamentales, que me encanta, era aquellos que Pablo les pone el título, los que son de la fe y los que no lo son. Interesante, ¿no? Entonces, la Biblia menciona estos dos grupos marcados ante los ojos de Dios, que Dios considera marcadamente que la humanidad está dividida de esa manera, ¿no? Y acá en el Salmo 97 vemos esto marcado también. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7, nos habla de aquellos que van a tener que enfrentar el juicio de Dios, pero en situaciones adversas. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7, la segunda venida de Cristo para la gente que va a tener que enfrentar el juicio de Dios, pero en circunstancias adversas. En el versículo 2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Lo que nos está diciendo es que cuando Dios venga a juzgar, va a haber nubes y oscuridad, tinieblas. Pero en medio de esas tinieblas va a aflorar la justicia y el juicio de Dios. Y esto estamos viendo nosotros en nuestra sociedad ahorita. Hay un tema que escuché mientras estaba allá en Sharm el Sheikh,
un amigo me mandó un video y yo me escuché todo el video magistral, un video magistral, no de un hombre creyente, sino de un hombre que no es creyente, pero presentando lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a la podredumbre moral. Y lo que él decía es que cuando la sociedad se metió en esta historieta, en esta, ¿cuál es la palabra exacta? En esta filosofía, esta ideología, en esta ideología completamente antibiológica y antinatural, para defender sus bajas pasiones, nos estábamos metiendo en una caja de Pandora. A la hora de abrir esa caja de Pandora iban a salir todos los muertos y todos los fantasmas, ¿no? Porque comenzaron a decir, no, yo soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Y entonces tú le preguntas y le dices, pero tú tienes el cuerpo de una mujer. Sí, pero yo me siento hombre. Entonces, como esa gente llegó a tomar el control de la moral de la sociedad, entonces todo el mundo comenzó a aplaudirlos. Y entonces aparecieron los otros. Yo soy trans. Yo soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer o una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y todo el mundo tiene que aceptarme. Y todo el mundo tenía que aceptarlo porque si no te declaraban homofóbico, transfóbico y todo lo demás. Pero luego entonces los trans se demostraban que ellos eran solamente por lo que ellos sentían. Yo me siento así. Y como me siento así, me tienes que respetar. Y este hombre comenzó a hacer actualmente una lista de toda la gente trans, que ya no solamente son transsexuales, ahora están los transraza, negros que se creen blancos. Nos reímos, ¿no? Yo lo he visto a una muchacha de color negro diciendo en la televisión públicamente que le dan asco a los negros y que ella puede demostrar que es de ascendencia blanca, negra como chivilla. Y al costado aparece una que dice que es negra, con el pelo lacio, blanca leche, esas que se ponen en el sol y se convierten en camarón en 15 minutos, ¿no? Entonces, y tú dices, la gente ha perdido la lógica. No, ¿qué va? Están los transespecie. Claro, el que se cree tigre. Gato. Y la última, la chica que en su clase pidió que por favor la trataran como lo que ella es, una mariposa. Porque ella es una mariposa. Y entonces tienes al transespecie, tienes al transplanta, los que se creen clavel. Tú dices, algo está pasando en este mundo, ¿no? O sea, hemos entrado en un proceso de locura. Pero nosotros nos reímos, pero ellos se ofenden. Y quieren cambiar el mundo cambiando una letra. En lugar de todos y todas, todes. Y con eso van a cambiar el mundo. ¿No es cierto? La Biblia nos dice que cuando el Señor venga, va a venir a juzgar y que en medio de este mundo lo que va a reinar van a ser nubes y oscuridad. Pero de eso Dios va a sacar justicia y juicio. El versículo 3 nos dice, fuego irá delante de él. Interesante. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Claro que no nos gusta esta predica. No nos gusta este mensaje. Nadie quiere venir a la iglesia a escuchar de que hay fuego consumidor, pero lo hay, pues, hermanos. En primer lugar, hay fuego para nosotros, ¿saben? Hay fuego para los creyentes. Vamos a leer un texto en 1 Corintios 3. Tengan cuidado con eso, ¿eh? No solamente el fuego es para los incrédulos, también para los creyentes. 1 Corintios 3 dice, versículos 12 al 15.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, pasó con la justa, se estaba cerrando la puerta y entró al final. Hermanos, nuestras obras, cuando nosotros servimos al Señor, siempre mi esposa me dice, por ejemplo, ¿no? Hay gente que sirve al Señor en la iglesia y hay que reconocerlos, hay que agradecerles. Sí, es verdad. Hay que reconocer la obra de cada uno en la iglesia. Pero yo en mi vida he servido al Señor, yo no he necesitado eso. Es decir, cuando la gente se me acercaba me decía, ay, gracias. Y yo lo escuchaba y decía, sí, está bien, ¿no? Pero nunca eso ha llenado mi corazón. Son palabras que yo no necesito. ¿Por qué? Porque hay que servir al Señor de otra manera. Hay que servir al Señor por encima de todo. Hay que servir al Señor con entrega, con pasión. No tenemos que recibir la adulación de los creyentes o de la iglesia o del pastor para servir al Señor con todas mis ganas y con todo mi corazón. Porque al Dios servimos. Al Dios eterno servimos. Y entonces, cuando servimos al Señor, no basta con servir. Hay que servirlo con entrega, con pasión, con dedicación, con sacrificio. ¿Entienden? Y no estén esperando, hermanos. Yo voy a mencionarlo siempre, voy a agradecerles siempre, voy a orar por ustedes, voy a bendecirles, pero nunca que eso sea la motivación. Porque para servir al Señor de corazón, no necesitamos la aprobación de los demás. Y esas son las obras que son oro, plata, piedras preciosas. Pero si tú sirves al Señor así nomás, con lo que te sobra de tiempo, con lo que puedes, cuando tus obras pasen por fuego, serán madera, heno y hojarasca. Quizás porque Cristo entró en tu corazón te salvarás por un pelo. Pero claro, no solamente hay fuego para los creyentes, obviamente hay fuego para los incrédulos. El pasaje nos dice en Hebreos, capítulo 10. Y esto está hablando de incrédulos. Hebreos 10:26. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esto es palabra de Dios. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, yo leo este texto y me tiembla la pierna. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que la venida del Señor, Salmo 97, la venida del Señor vendrá con nubes, oscuridad, y en medio de eso brotará la justicia de Dios. Pero vendrá con fuego. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos. Versículo 4 dice, sus relámpagos alumbraron al mundo. La tierra vio y se estremeció. ¿Saben ustedes que la Biblia dice proféticamente que cuando el Señor venga, el arrebatamiento de la iglesia es en un abrir y cerrar de ojos? Si alguien tiene cronómetro, cuente.
Así será la venida del Señor. O sea que no te va a dar tiempo ni siquiera para agarrarle la mano a la mujer, nada. No te va a dar tiempo ni para avisarle a tus hijos, ¿entiendes? El arrebatamiento de la iglesia es un abrir y cerrar de ojos. Cuando el Señor venga, nos fuimos. No es que hoy viene la tormenta, hoy viene la nube. O sea, estás escuchando las trompetas, ¿no? Ese sonidito que estaban escuchando. Las trompetas de Apocalipsis, era que hay trompetas. Es en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando venga en gloria, dice que todo ojo le verá. Como el relámpago que nace de oriente hasta occidente. Y acá el Salmo 97 nos lo dice. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Lucas 17, 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo de Dios, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y esto es parte de la parte final de la gran tribulación, cuando la iglesia viene con Cristo ya para reinar. Volvemos al Salmo 97, versículos 5. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Así es, la llegada del Rey viene acompañada de desastres naturales. Eso es interesante, dice, los montes se derritieron como cera. Es una expresión para decir que una montaña se derrite. Ustedes saben lo que es un alud, ¿no? En el Perú tenemos los huaicos con las lluvias. Hace unos 30, 40 años atrás hubo un terremoto en el Perú que una parte del Cerro Huascarán cayó y tapó todo un pueblo. Todo un pueblo. Claro. La Biblia está diciendo que la venida del Señor incluye este tipo de eventos. En Apocalipsis 6 nos dice, versículos 12 al 15, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Qué expresión interesante. Las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra. ¿Qué será esto? Son literalmente una estrella que cae sobre la tierra y desaparece la tierra. Obviamente no se refiere a eso. Quizás es una figura. ¿Han visto cuando vienen esos cohetes y van cayendo? Son como estrellitas que van cayendo. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida con un fuerte viento, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No hay nadie que pueda afirmarme a ciencia cierta qué significa esto. Pero montes, dicen, montes, islas que se remueven de su lugar. Movimiento del eje de la Tierra. ¿Qué puede ser? Escuchen bien la última frase. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Hermanos, el día del juicio de Dios será horrible. Y
viene para juzgar. Un aspecto más de las personas que van a tener que sufrir el juicio de Dios lo vemos en el versículo 7. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a Él, póstrense a Dios, adelante de Dios todos los dioses. Pero miren, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Hay algo que la gente no se da cuenta, pero la idolatría es una esclavitud espiritual. Por eso las personas desde niñas, en algunas iglesias, son entrenadas en la idolatría. Porque cuando son desde niñas, cuando las entrenan en la idolatría, es duro dejarlo. Ellos son criados y su alma queda esclava de la idolatría. Y lo interesante es que liberarse de esos que han sido adoctrinados en la idolatría les cuesta muchísimo liberarse. Interesante en Apocalipsis, porque miren este pasaje que vamos a leer, Apocalipsis 9. Apocalipsis 9. Van a ver ustedes cómo este pasaje nos habla acerca de esa esclavitud espiritual, ¿no? Y les cuento esto porque vamos a conocer gente que son idólatras, y que para quienes nosotros somos sus grandes enemigos. Nosotros somos sus enemigos, porque nosotros los confrontamos con esa idolatría, ¿no? Y entonces no nos pueden soportar. Y miren lo que es Apocalipsis, ¿no? Dice Apocalipsis 9, versículos 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, quizás son helicópteros. Las cabezas de caballos eran como cabezas de leones, de su boca salían fuego, humo, azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Hay que tener una creatividad, una imaginación para saber de qué nos están hablando. Tipo de armas, un tipo de helicópteros, qué cosa será, ¿no? Esto va a ser una guerra brutal. La iglesia no está. Nosotros no estamos. Nosotros hemos sido arrebatados con el Señor. Estamos fuera de esto. Esto es lo que está ocurriendo durante la gran tribulación. Pero todo esto que está ocurriendo, ¿saben cómo repercute? Miren el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, se supone que deberían buscar a Dios, clamar a Dios, buscar el perdón. Pero no. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera,
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Una perfecta descripción de un ídolo actual, ¿no? Imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. El castigo de Dios es tan brutal que ellos siguen yendo a adorar a la Virgencita de Yascoy. El castigo, el juicio de Dios es tan brutal que ellos siguen arrodillándose delante de la imagen de San Judas Tadeo. ¿Se imaginan eso? O sea, no entendieron, esa es la idolatría. Y la idolatría es un insulto brutal delante de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de adorar a Dios, adoramos hombres, imágenes, hechas a mano de hombres. Díganme si no es un insulto. La Biblia es fuertísima contra la idolatría, les digo. Por tiempo les voy a dejar ahí los textos. Salmo 115, versículos 3 al 8, Isaías 44, versículos 9 al 11, Isaías 44, 13 al 17. Todo esto habla de la idolatría. Y para que entendamos, hermanos, lo grave que es. Y lo grave es tan fuerte que merece el juicio de Dios. La Biblia no le llama veneración de imagen. No. La Biblia, ¿viste el título que le pone? Le dice, no dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios, dice. O sea que la virgencita que le pone velitas es un demonio. ¿No? Léanse todos estos textos que ven en la pantalla, apúntenlos. 1 Corintios 6:9. ¿No? Efesios 5:5. ¿No sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo? ¿Por qué dice eso? Porque el avaro puede estar idolatrando el dinero. ¿Hay esperanza para los idólatras? Claro, siempre. Dice la palabra que si tú buscas al Señor, aún en medio de la idolatría, tú buscas al Señor de verdad, lo hallarás si lo buscares de todo corazón. Y el Señor te libera de todas esas cadenas. Ahora, les he mencionado de que Dios divide a la humanidad en dos grupos, ¿no? Y la pregunta es, ese primer grupo que acabamos de leer, que va a experimentar cosas realmente fuertes, me dan pena, ¿no? La iglesia no está, la iglesia ha sido arrebatada, nos fuimos. Pero esta gente que se queda, muchos te dirán, no, pero yo conozco a mi tía Juana que era buena. ¿Sabes por qué? Les voy a dar 4 razones por las cuales aún tu tía Juana que era buena merece juicio de Dios. La primera es porque habiendo sido creados, y tome nota porque algún día van a utilizar esto probablemente para hablar con alguien. Primera razón, porque habiendo sido creados, vivimos de espaldas a nuestro Creador y preferimos creer que somos producto de una evolución fortuita. ¿Cómo te sentirías tú? ¿No? ¿Cómo se sentiría Hugo y Janet un día que están viendo la televisión y aparece Daniel Cruz, que va a ser entrevistado porque se ha vuelto famoso, porque es un gran concertista, un gran guitarrista que está dando conciertos, se está volviendo millonario, ¿no es cierto? Acuérdate de nosotros cuando estés. Entonces, y lo presentan a Daniel Cruz y le dicen, ¿y qué tal?
¿Y tus padres? Y entonces él dice en televisión públicamente, no tengo. No tengo. Ah, ¿no? No. Yo soy producto de la evolución fortuita. Yo no tengo ni padre ni madre. Eso es lo que le decimos a Dios. Somos creación de Dios, pero no sabemos reconocerlo como nuestro creador. Y vivimos de espaldas al creador. ¿Merece o no merece juicio alguien que vive de espaldas a su creador? Claro que sí, porque es un insulto a la creación y al creador. Punto 2. Porque no tuvieron temor. Y por eso no tuvieron temor de acumular pecados sobre su alma, quebrantando las órdenes de Dios. Porque viviendo de espaldas a Dios no tuvieron temor. Así es. Y fueron acumulando pecados sobre su alma. Y mintieron, y robaron, y fornicaron, incluyendo a la tía Juana, que era buena, y adulteraron, y codiciaron, y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se emborracharon, y se drogaron, pensando que no iba a pasar nada. ¿Merece alguien, sin temor de Dios, sin tener temor de un Dios santo, de haber acumulado pecados en su vida? Porque si tú preguntas, la gente te va a decir, ¿has mentido? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Te has emborrachado? Un montón de veces. ¿Has fornicado? Uy, en pensamiento, palabra y hecho. Y entonces, si has hecho todo eso, sí, pero es que somos hombres, pues. Todos caemos, ¿me entiendes? ¿Merece el juicio? Merece el juicio. Primero, por tener un creador y vivir de espaldas a él. Segundo, porque sin temor han ido acumulando pecados sobre sus almas. Tercero, porque menospreciamos la obra de Cristo, pensando que bastaba un par de obras buenas para hacer que Dios olvide todos mis pecados y tenga que regalarme el cielo. Si se trataba de un par de obras buenas, Dios habría sido un salvaje al permitir que su Hijo muriera en la cruz por nosotros. Si se trataba de que vivas tu vida de espaldas a Dios y luego en la vejez hicieras un par de obras buenas y con eso tenía Dios que salvarte, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué un sacrificio tan grande de tu Hijo en la cruz? Por eso que el que piensa que después de haber acumulado pecados toda su vida, con un par de obras buenas, Dios está obligado a perdonarlo y a llevarlo al cielo, se equivoca. Porque por eso murió Cristo. Y 4. Repetimos, ¿por qué merece juicio este grupo de personas? Creador de espaldas. Pecador acumulativo y sin conciencia. 3, pensando que un par de obras buenas me arreglaron el panorama. Y 4, por la ignorancia de las Escrituras. Y esto para mí es lo más interesante. Porque si hubieran escuchado la palabra, el Espíritu Santo les habría abierto los ojos a la verdad de Dios. Y quizás hubiesen buscado al Señor y hubieran obtenido salvación. Porque tuvieron la palabra en las manos, pero no la quisieron leer. Pudieron escucharla, pero no tenían tiempo para verla. No tuvieron tiempo de investigar la verdad de Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo vino para traer la gracia y la verdad. ¿No? Les he explicado esto. Porque por medio de la ley de Moisés conocimos lo que era la ley de Dios, la ley que condena. Pero por medio de Jesucristo, Cristo viene desde el cielo para traer la gracia de Dios, el perdón de Dios, y traer la verdad de Dios, porque nadie había estado en el cielo y nadie sabe la verdad de Dios. Todo el mundo inventa sus ideas.
Todo el mundo tiene filosofía sobre la vida, sobre la salvación. Hay que hacer esto para salvarte, hay que hacer esto para... Pero nadie tenía ciencia cierta la información hasta que Cristo vino. Y esa verdad está acá. Y esa verdad está escrita. Y entonces Cristo trae la verdad de Dios para que la sepas. Pero no tengo tiempo. Bueno. Entonces cuando venga el juicio de Dios, vas a decir, ¿no sabía? ¿No sabía? ¿No sabías? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No sabías? Aquí estaba. Te lo dejé en tus manos. Por esas 4 razones es que la gente merece el juicio de Dios. Seguimos para terminar, para que no se vayan tan adoloridos. Vamos a la segunda parte del Salmo, del versículo 8 en adelante. Porque si bien es cierto hay un grupo que va a enfrentar el juicio de Dios en circunstancias bastante adversas y tristes y penosas, ¿saben que hay un grupo para el cual el juicio de Dios es gozo? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Hay un grupo para el cual el juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios, vamos a danzar, vamos a ser gozosos. Tú dices es imposible. Después de lo que he leído, hoy día no duermo. Pero miren lo que es el versículo 8 sobre el otro grupo de personas. Versículo 8. Oyó Sión y se alegró. Oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Esa palabra exaltado, en la última línea, eres muy exaltado, en el griego es, eres muy aión. ¿Qué significa? El aión, nombre de Dios. Fuera acá, no, hemos predicado 3 veces eso. ¿No saben de él? El aión, el Altísimo. Caramba, eres muy exaltado, eres el Altísimo sobre todos los dioses. Cuando tu corazón se goza en un Dios altísimo, se gozará cuando lo vea llegar. Yo a veces me ponía a pensar en esto, ¿no? A veces la vida es tan difícil. Tenemos épocas buenas y tenemos épocas malas. Nunca trates mal a la que está abajo, porque no sabes cuándo te tocará girar la rueda. Estamos nosotros acá en Suiza, vivimos en un paraíso, ¿no? Ahora que estábamos en Egipto, íbamos a un restaurante con mi esposa y dejábamos una propina. El primer día dejamos una propina que equivale a más o menos 5 francos. Al día siguiente pasábamos por el hotel, todo el mundo nos saludaba. Todo el mundo nos saludaba. Entramos a la cafetería, nos traían un juguito de naranja, nos salía, qué raro. ¿Será nosotros nomás? No, después nos enteramos de que era una recontra super propina. Porque ellos como sueldo tienen más o menos 150 a 180 francos al mes. Y no estamos dando 5 francos. No, los que estamos acá en Suiza nos toca vivir una época de bonanza. Pero el mundo gira. Y a veces nos tocan las partes duras, ¿eh? Cuando no tenemos esos 5 francos. Cuando pasamos la época mala. ¿No es cierto? Y la Biblia nos menciona que
En todo momento tenemos que saber gozarnos en el Señor, porque tenemos un Dios altísimo que cuidará de nosotros. Interesante el texto, ¿no? El Ayón, el Altísimo. Versículo 10. Miren lo que dice. Los que aman a Jehová aborrecen el mal. ¿Ok? O sea, si tú amas a Dios, el pecado te produce alergia. No estás contento, no estás cómodo, no te sientes bien con el pecado. Los que aman a Jehová aborrecen el mal. Y entonces, ahora viene el punto. ¿Qué hace Dios con sus hijos que aborrecen el mal? ¿Qué hace Dios con sus hijos que se alegran, que lo exaltan como el Altísimo? Dice la segunda parte del versículo 10. Él guarda las almas de sus santos. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Yo quiero ser de estos. Yo quiero ser de estos. Yo no quiero que me caigan relámpagos encima, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero vivir esa experiencia de la gran tribulación. Yo quiero ser de los que Dios guarda. Dios guarda las almas de sus santos. Dios protege el alma de sus santos. De la mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo. Luz está sembrada para el justo. Alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. El Señor viene para juzgar la tierra. Hay dos grupos de personas. Los que serán juzgados en circunstancias bastante adversas y duras, y los que serán guardados por el poder del Dios Altísimo. ¿A qué grupo perteneces? ¿Estás seguro? Tu corazón se goza. Vamos a decírselo al Señor. Vamos a decir, Señor, yo quiero ser de ese grupo. Y la cosa es fácil, ¿me entiendes? La cosa es fácil. Nos acercamos al Señor y le decimos, Padre, llena mi vida de ti, limpia mis pecados, llena mi vida de ti. Padre, yo quiero ser de los que tú has pasado de las tinieblas a la luz. Señor, llévame del grupo de los que no son a los que son de la fe. Señor, llena mi corazón, nace en mi corazón, toma mi corazón, transforma mi corazón. Yo quiero ser de los justos que tú vas a guardar cuando vengas a juzgar. Toma mi vida, la pongo a tus pies. Así es fácil. Clama a Dios. Clama a Dios. Y lo hallarás. Gracias, Padre, por esta mañana y por esta palabra. Gracias por el mensaje que nos has dado. Permítenos reflexionar sobre él. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.